RTP. Nos vamos ahora, cuando son las 11:16, a nuestra primera entrevista. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a Esteban Santos. Él es abogado y ya está en pantalla para quienes lo ven, y para quienes lo escuchan ya, para quienes solo nos escuchan ya lo van a oír. Él es decano de la Universidad Hemisferios y vamos a conversar un poco sobre el panorama nacional, la coyuntura, también la situación política de nuestro país. ¿Cuáles serían, Esteban, los principales desafíos políticos que enfrenta el Ecuador en los actuales momentos? El gusto es todo mío y feliz de compartir este espacio. ¿Cuáles son los retos? Los retos creo que no han cambiado mucho desde nuestro retorno a la democracia. El reto de la institucionalidad, el reto de lograr separar a las personas del problema, que un poco como lo que hemos estado escuchando, que una consulta popular termina siendo una consulta de popularidad. Me cae bien el gobernante de turno, le voto a favor; me cae mal, le voto en contra, y no nos importa tanto el condumio. Creo que como ecuatorianos tenemos la obligación de ver qué tipo de país queremos. Hay tres temas que para mí son extremadamente delicados. El tema seguridad, reconocer que podemos solos, o que en un mundo globalizado, en un mundo interdependiente, en un mundo de alianzas, podría o no podría un país libre y soberano aceptar cooperación de países que nos puedan ayudar en el tema seguridad. Lo propio, ¿qué tipo de país queremos con relación al comercio? ¿Queremos abrirnos al mundo? ¿Queremos acuerdos comerciales? ¿O creemos que más bien deberíamos un poco ser más herméticos? Y la tercera y última, un sistema democrático de pesos y contrapesos, o si es que creemos que figuras del hiperpresidencialismo pues son los que tienen que darse en un país. Así es que con eso te podría dar una primera, un primer macro de los temas que para mí son lo más sensible que hoy por hoy los ecuatorianos deberíamos estar conversando. Esteban, ¿cómo está usted? Buenos días, María Fernanda Perrone. ¿Es posible llevar al plan de la discusión de todo lo que usted ha manifestado acá sin que nos estrellemos nuevamente con la polarización? Pues muy buena pregunta, María Fernanda, y yo creo que la polarización siempre va a ser un hecho que va a estar ahí. Yo soy un convencido, y ojalá que esto no sea de labios para afuera, ¿no? Que los problemas de democracia se tienen que resolver con más democracia. Ahora, el tema es cómo hacerlo en un país que tiene tantos problemas sociales, que mientras ustedes y yo estamos conversando en la región costera, los problemas de seguridad son muy, muy serios, y en la región sierra acabamos de salir de una polarización casi total en algunas provincias como Imbabura. Entonces, claro, hablar de democracia, hablar de lucha de ideas en la medida en la que las garantías físicas no están ahí, es un tema muy difícil, y por eso creo que hoy más que nunca estas preguntas macro, estamos próximos a refundar la patria esta es la 21ª vez. Es que esto es un problema de falta de leyes o falta de aplicación de las mismas, y en atención a lo que en mi criterio les comentaba hace un segundo, sobre qué tipo de pilares de sociedad queremos, qué tipo de instancias queremos, y cómo hacer para que finalmente la democracia en este país termine de prender el motor. Ok, déjeme agarrar de mi pregunta y de su respuesta para ampliarla un poco, porque a veces uno piensa que la polarización es negativa, pero polarización hay en los Estados Unidos hoy, polarización hay también en la Argentina, y ya luego conversaremos sobre los resultados luego de La Libertad Avanza y el peronismo. O sea, al final terminas un poco en la misma línea. ¿Por qué en nuestro caso particular cada discusión que tenemos se ve de forma negativa? Primero, la polarización, y luego, ¿por qué no es posible ampliar la discusión teniendo otras miradas? Mira, yo creo que hay que, como bien dices, pongamos los puntos sobre las is. Las ideas se tienen que conversar, las ideas se tienen que debatir, no así las personas. Yo creo que hay sociedades, no solo hablemos de países, yo qué sé, si pienso en Suiza, usted me va a decir, bueno, pero es que Suiza es otra realidad. Hay países muy cercanos a nosotros, como el Uruguay, como Costa Rica, como el propio Chile, en donde hay personas que pueden pensar muy diferente, pero que la lucha de ideas pueden estar ahí en democracia. Creo que más bien los Estados Unidos está siendo, bajo la administración de Trump, un ejemplo de tal vez lo que deberíamos preguntarnos si queremos o no queremos ese sistema, esa imposición nuevamente de un hiperpresidencialismo por la figura de una sola persona. Creo que en el Ecuador no le somos ajenos al caos, porque en mi criterio el Ecuador tiene una cuenta pendiente muy fuerte de sus instituciones. Y entonces, para mí, finalmente, María Fernanda, sería, ¿cómo hacemos para que las instituciones puedan sobrellevar a cualquier gobernante de turno?
Creo que el mejor ejemplo es cómo hace un Perú, en donde si yo les pregunto a ustedes, ¿saben cómo se llama el actual presidente? Cuesta mucho y hay que preguntarle al ChatGPT porque van 8 en 10 años. Y mientras los hinchas de Liga todavía no sabemos si endeudarnos en la final de la Libertadores, porque tal vez no se va a dar en Lima porque hoy día está sitiada, está en declarada estado de emergencia. Lamento su comentario sobre Liga en este... No, es broma, nada más. Ok, yo iba a seguir con lo que usted ya ha dicho claramente, porque está claro que en Perú pasa en Uruguay, terminan en unas elecciones y el resultado son décimas la diferencia y nadie sale a incendiar ninguna calle, no tienen que pagar los partidos en observadores propios para que no te roben las elecciones. ¿Cómo entonces sí se puede lograr tener institucionalidad, no partidos o partidarios dentro de cualquiera sea esta las entidades públicas, sobre todo en las instituciones que tienen un alto poder? Me permito darles 3 ideas rápidas. Por favor. 1. ¿Cómo es que a Perú, que hablábamos, llegan 10.600 millones de inversión extranjera directa? En el Ecuador no llega a los 250 millones, o sea, una petrolera, una minera. Y Perú, siendo primo hermano nuestro, 8 presidentes, insisto, en 10 años. A ver, 1. El Perú le tiene muy claro el tema de cómo nos vamos a abrir como país, los acuerdos de libre comercio. 2, la independencia que tiene el Banco Central. Y entonces tú tienes países como Bolivia que están entrando lamentablemente en una escalada hiperinflacionaria donde no hay dólares. Y como no hay dólares, compran soles peruanos. ¿Cómo hace entonces para esa moneda ser tan estable y que casi no les lleguen estos problemas políticos? Porque crece no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. Y la tercera, que otra vez, usted puede ser de izquierdas, de derecha, de lo que usted quiera. Si usted es francés, chino o búlgaro y quiere invertir en el Ecuador, no habla ni siquiera el idioma. ¿Tiene alguna lógica que yo tenga que pelearme en español, en derecho ecuatoriano y ante condiciones en las que está claro que no necesariamente tengo idea? ¿O se entiende que a 27 de octubre del 2025 ya hay foros internacionales de solución de controversias? Ok, ¿Me explico? Esteban, regreso un poco porque hay que también ver la distribución tanto política y de competencia que tienen los países para poder compararlos. Ecuador tiene un hiperpresidencialismo, pero me refiero desde la visión centrista, monopólica por la que ocurre todo eso. Pero eso no pasa en el Perú, por los departamentos que tienen, incluso con la posibilidad de tener su propia seguridad. Entonces, si vamos a hacer esta comparación con Perú, no necesariamente todo atraviesa por determinado marco jurídico, sino porque mañana se va el presidente, pero no se acaba el país, porque hay fuerza y competencia en cada uno de estos gobiernos autónomos. Mira, me encantaría terminar de estar de acuerdo porque si bien hay departamentos, creo que Lima termina de acoplar todo. Estoy de acuerdo en que cada uno tiene que tropicalizar a su realidad. Te hablaba del Uruguay, te hablaba de Costa Rica, te hablaba del propio Chile. O sea, a donde quiero llegar con esto es que las instituciones tienen que ser lo suficientemente fuertes para sobrellevar a ese gobierno, el que sea de turno. Porque la naturaleza de los partidos políticos o del gobernante es querer perpetuarse o querer controlar la mayor cantidad de poder. Y por eso son los pesos y contrapesos. La pelea se da en Francia con un expresidente, Sarkozy, que está preso primera vez en la vida, sí, o con un Macron que puede estar próximo a salir del gobierno, o la extrema derecha que está ganando mucho auge, o cómo hacemos para que el socialismo del siglo XXI cada vez, creo yo, después del resultado en Argentina, realmente ya está en extinción. Pero, como digo, las ideas tienen que estar ahí siempre presentes. Lo que no se puede dar, lo que no se puede permitir es que esto se dé en caos, que esto se dé en anarquía. Sí, y entonces mi conclusión es lo que estaba empezando a decirles, María Fernanda, que es cómo estamos haciendo para fortalecer a que esas instituciones puedan sobrellevar a los partidos. Ahí voy, ya que estamos un poco comparando países, ¿los mecanismos de selección de las autoridades tendrán algo que ver? Sí, la vara, las condiciones, puede entrar cualquier persona solo porque tengo 18 años o tengo que ponerte algún tipo de mínimos, ¿no? Si usted quiere ser juez de una corte constitucional, la lógica es que tiene que ser abogado, la lógica es que tiene que tener un posgrado en la materia, tienes que ser una eminencia en el tema. O como, por ejemplo, hay actores políticos que en mi criterio completamente en contra de semejante postulado, hablar de jueces como lo que está pasando en la 4T en este momento en México, que sean elegidos por votación popular. Imagínese usted lo que sería
tener jueces políticos así de frente, que no es que soy el mejor en la materia, pero supe dar el beso al bebé o vote por mí. Me explico, ¿no? No, ese es un problema que luego pero México va a tener que afrontarlo, le va a pasar una serie de... Una factura. Sí, y altísima, porque no solamente es la decisión que toman, sino en el país que viven. Donde los sistemas son muy corruptos. Decía Rodolfo Vaquerizo, hace años me lo decía, ese fue el país donde se inventó la mordida, hablando de los altos niveles de corrupción. Ahora, me aprovecho un ratito, Esteban, y si tiene, le agradezco que nos sume, porque estábamos hablando de esta, quizás una nueva oportunidad de escribir una nueva constitución, la número 21 y la que sea, y ahí andando, con la posibilidad que sean 22. ¿Qué le sumaría usted a ella para que se pueda comenzar a tener recién institucionalidad en el país? Verás, hay temas como, insisto, creo que tienen que ser debatidos de entrada, ¿no? Se habla, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sirve para nada. Entonces, yo te digo, sí y no, porque conceptualmente para mí nacieron con una manzana podrida. La manzana podrida es que ustedes van a ser apolíticos, ustedes no pueden pertenecer a ningún grupo y van a tener que escoger pues de manera altruista las autoridades de control del país. Pero me reservo, repito, la manzana podrida, que yo tengo el control político. O sea, el día de mañana tú no votas por el que yo quiero y como encima no tienes institucionalidad o un partido que te apoye, pues yo te saco. Y por eso es que tú ves que en participación ciudadana, pues ser consejero te dura más un partido de fútbol que ser consejero. Ese tipo de cosas es las que yo les quiero decir, oye, a ver, ¿qué tipo de país quieres? Para ser asambleísta, ¿no? Es que representatividad y puede ir cualquier ecuatoriano. ¿Está bien que cualquier, y perdonen, en quiteño, en cualquier hijo de vecina pueda sin más? Preguntas, o tienen que ser personas que tengan algún tipo de preparación en esa rama. O sea, lo que quiero es un debate serio de ideas, en donde digamos por qué las asambleas siempre llegan y terminan con aprobaciones que no llegan al dígito. Sí, entiendo. Entonces lo que decimos es, no, quítenles, que vengan menos. Es de esa la respuesta sin más, porque después van a venir menos que van a tener que responder a lo que le diga el gobernante de turno otra vez, y lo que queremos son pesos y contrapesos. Entonces yo concluiría diciéndote, no nos inventemos el agua tibia, veamos qué está funcionando y qué no funciona en otros países. Tropicalicemos esta idea al Ecuador y terminemos de entender que nuestra fortaleza es esa biodiversidad, el ser tan diferentes en un país tan pequeño. O sea, no puede ser vista como uno de los problemas a erradicar, sino cómo logramos esta convivencia entre personas que queremos lo mejor para el mismo país. Claro, aplica en este caso más no es mejor y menos no es mejor, así necesariamente. Y lo del ejemplo del Consejo de Participación Ciudadana, fantástico, porque incluso se llegaron a quedar sin gente en la banca, porque salieron tantos que no había ni cómo reemplazarlos. Esteban, un abrazo, gracias por iniciar la semana con nosotros. Que tenga buen día. He estado honrado, siempre a sus órdenes. Un saludo. Y hace frío en Quito, porque está bien, sí, el frío está que azota, igual que la calor, como dicen. RTP